Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una sesión más de vectorial. Ya estamos en la unidad 4, me parece. Sí, la 4. La 4 son funciones de varias variables, las cuales ya vimos un poco de ellas la semana pasada. Funciones de varias variables es cuando tu función ya no solamente depende de x, sino que puede depender de un segundo parámetro, xy, lo que estamos trabajando. Vimos algunas curvas de nivel de este tipo de funciones. También vimos cómo derivar funciones de varias variables a través de la derivada parcial, que es muy sencilla. Pero no solamente hay eso, o se puede hacer eso con funciones de varias variables, hay muchísimas más cosas. Lo que hemos visto es un poquito del cálculo diferencial en varias variables. Falta el cálculo integral, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un poco de diferenciales, que son un diferencial, si ustedes lo recuerdan en cálculo elemental, es un cambio infinitamente pequeño o extremadamente pequeño, por eso se le llama diferencial. Entonces, en el diferencial nosotros lo que podemos hacer es determinar, aproximar errores en algunas situaciones, que bien pueden ser mediciones en su mayoría. Entonces, vamos a ver hoy algo de diferenciales en varias variables y eso nos abre camino para la regla de la cadena, que también hemos trabajado se ha trabajado en cálculo diferencial elemental, pero extendido a varias variables. Bueno, pues vamos a empezar. La pantalla de hoy es esta. Vamos a extender el concepto de varias variables sobre diferenciales. Bien, entonces, recordemos que era un poquito el diferencial de una función. Para eso les voy a compartir esta imagen tomada del Stuart. Aquí está. Bueno, aquí esta es una gráfica arbitraria en el plano XY. La curva azul, esta de aquí, se llama f de x, lo que sea, no importa, ¿no? Tenemos un punto fijo llamado A, que es este de aquí, esta vertical. En ese punto fijo, tú proyectas sobre la función y alcanzas este punto de aquí. Este punto de aquí no viene señalado en la gráfica, sin embargo, ese punto, cuando tú lo proyectas a lo largo del eje vertical, vas a tener f evaluado en A. ¿Bien? Bueno, si tú a este punto A le das un pequeño incremento, un incremento llamado delta X, entonces la nueva posición a lo largo del eje X sería este punto A más este delta. Bien, el nuevo punto es A más delta X, el cual evaluado en una función te da esta altura proyectada sobre F, sería esto de acá. Bien, esto se llama F evaluado en A más delta X. Bueno, la pregunta es, si yo doy un incremento a lo largo del eje X que fue este delta X, ¿en cuánto aumenta la función? ¿O cuánto disminuye? Ese incremento visualmente es la separación que hay entre estas dos horizontales, entre la f de A y la f de A más delta. Esa separación es el incremento en Y, que gráficamente es este de aquí. Bien, es esa separación. Vean. Bueno, ese es el incremento. Ese es el cambio real en la función. ¿Sale? Podemos escribir así.
el cambio real es delta y. Y este delta y, el cambio en una función, sabemos que es igual a el valor final de esa función. El valor final aquí fue f evaluado en x más delta. Ese es el punto más alto. Bueno, no es x más delta x, es a más delta x menos su valor inicial. Su valor inicial es f evaluado en a, la altura más pequeña. ¿Bien? Bueno, pero resulta que si tú este delta x lo haces más pequeñito, lo vas reduciendo gradualmente, es decir, que esta separación entre a y a más delta tienda a cero, se aproxime cada vez más al punto A, esa separación. Entonces, esta separación de las líneas horizontales también va a disminuir. Van a tender a acercarse. Tanto como tú hagas más pequeño el incremento a lo largo del eje X. Entonces, de esperar, si por ejemplo, si tú este punto delta X lo pones ahora aquí y proyectas sobre la función, mira, ahora la diferencia entre, o el cambio real de la función sería esa separación. Si lo acercas más, pues la separación es todavía más pequeñita. Y así sucesivamente. Entonces, esa separación muchas veces es complicada de medir. Por lo tanto, se puede aproximar mediante algo llamado diferencial. El diferencial es este de aquí. El diferencial es un cambio infinitamente pequeño. Bueno, no infinito, es un cambio muy pequeño, ¿vale? En alguna función, en este caso la f de x. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es aproximar el cambio real, lo hacemos aproximadamente igual al diferencial de y. No son lo mismo, ¿vale? El cambio real viene dada por esta fórmula. Lo podemos incluso ver como una nueva fórmula. Este es el cambio real, ¿bien? Vamos a poner aquí un cambio aproximado. Es lo mismo que el diferencial. Y el diferencial, en este caso, es de y, ¿vale? Este es el cambio aproximado, más no el real. El cambio real es el incremento o decremento, el de aquí arriba. ¿Cómo calculamos este diferencial? Es algo muy fácil. El diferencial se determina a través de la derivada de la función, ¿vale? Entonces, lo hacemos acá. Aquí el diferencial de la función es igual a la derivada de esta curva. La curva se llama f de x, pero tú lo derivas una vez, multiplicado por el diferencial en x. En este caso, este diferencial x debe ser el incremento. Bien, y recordemos que este es aproximadamente igual a delta y. Por lo tanto, el incremento aproximado es aproximadamente, bueno, el cambio real es aproximadamente igual a esto de aquí. Y tendremos esta fórmula. Bien. Bueno, pues aquí está nuestra fórmula para el cálculo de aproximaciones a través del diferencial, utilizando derivadas. Bien. Geométricamente, la derivada, esta f' evaluada en a, es la pendiente de esta recta tangente. Me imagino que si la ves, la recta tangente es esta línea. Bien. La inclinación de esa línea tangente está relacionada con la derivada de la función, evaluada en el punto de contacto. El punto de contacto es el punto A, ¿sale? Este de aquí. Eso son cosas de cálculo diferencial elemental. En sus cursos ya lo vieron, muy posible. Es muy probable que lo hayan visto. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es extender estas ideas a varias variables. ¿Cómo calculo yo el incremento real de una función? Pero esa función no depende solamente de x, sino también depende de y.
¿Cómo calculo el incremento en F, el incremento en Z? Dado los incrementos en X y en Y. ¿Cómo lo hago? Bien. Entonces, lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí una leyenda, es más fácil. Para una función de dos variables, f que depende de x y y, esta es la función, la que sea, no importa, es una función de varias variables. Vamos a definir diferenciales se definen las diferenciales de x y de y como independientes. Es decir, que el incremento, decremento de la variable x o de la variable y no depende de cuánto incremente o se reduzca la otra variable. Por eso se dice que estos diferenciales son independientes, ¿vale? Entonces, si los incrementos en x y y son independientes, si varían, ¿cómo va a variar la función? ¿Vale? ¿Cómo varía la función f, dado o conocidos los diferenciales en x y en y? Entonces, el diferencial en la variable z es la función, ¿vale? Viene dada por lo siguiente. Bueno, lo que les estoy diciendo es que tú tienes una función f que depende de dos variables independientes, x y y. No se relacionan entre sí, ¿bien? No hay relación entre x y y, no, nada. Solamente se relacionan con la función z. ¿Y quién es z? Z es la propia función, es la sábana en el espacio, ¿bien? Esa superficie. Lo que estamos aclarando aquí es que de x y de y son independientes. Como son independientes, entonces, ¿cómo relacionamos estos diferenciales en x y y con el cambio en z? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de lo siguiente. El diferencial de la función o el diferencial de z, esto es lo mismo, viene dado como la derivada parcial de la función con respecto de x. Lo voy a poner incluso en colores para que lo vean mejor. Así, más la derivada parcial de la función con respecto de y multiplicada por el incremento o decremento en y. ¿Vale? Esa suma de derivadas con sus correspondientes diferenciales me va a dar el diferencial de la función o el diferencial total. También se le conoce así. Esta sería mi fórmula y esta fórmula me da el diferencial total de la función. ¿Sí? Así es como lo hacemos en varias variables, en este caso con dos variables, nada más dos, ¿vale? Solo dos. Si tú tienes 3, 4, 10 variables, entonces tú vas a agregar 3, 4, 10 diferenciales más. Todos de la misma forma. Derivada parcial de la variable en turno multiplicada por su correspondiente diferencial. Sería esa la fórmula general. ¿Sale? Así, muy fácil. Sí, en cálculo diferencial nosotros calculábamos rectas tangentes a través de la derivada en una variable. En varias variables tú puedes calcular planos tangentes, es decir, hojas o planos que sean tangentes a una superficie.
La superficie es la función f. Recuerda que en varias variables no se maneja el plano x, y nada más, sino todo el espacio x, y, z. Y en ese espacio nosotros podemos dibujar con un software superficies mucho más complejas. No solamente curvas o líneas torcidas en el espacio. Esas sí las podemos dibujar con ecuaciones paramétricas. Pero superficies, como las de nivel que vimos en la semana pasada, para este tipo de superficies tú ya necesitas dos variables independientes, x y y. El diferencial o el cambio en esas funciones viene dada por esta fórmula. ¿Sale? No te pierdas, está muy fácil. Mira, te vas a reír. Vamos a ver un par de ejemplos para saber cómo calcular este tipo de diferenciales. Bueno, aquí. Estos ejemplos son de Larson, el libro que estoy trabajando, en paralelo con el Stuart. Hallar la diferencial total de cada función. La diferencial total es el diferencial en términos de los diferenciales independientes. ¿Sale? La primera, hay que observar antes de calcular salvajemente. Tienes aquí una función z, así se llama, z no se llama f, se llama z, que depende de cuántas variables diferentes depende esta función z. Esta de aquí, la del inciso A. ¿Cuántas variables diferentes hay? Pues yo veo dos nada más. Veo la variable x y veo la variable y. Son diferentes, ¿verdad? Como es una función de dos variables, ¿cuál sería su fórmula para el diferencial? Pues muy fácil. En este caso, el diferencial viene dado como dz, y en este caso el dz sería la parcial de, bueno, con colores, la parcial de la función, en este caso la función se llama z, con respecto de la primera variable, que es x, multiplicada por ese diferencial, sumado con la parcial de esa función con respecto de y, multiplicado por el diferencial en y. Esa sería mi fórmula. Debemos calcular por separado cada uno de esos diferenciales. Bueno, no diferenciales, sino estas derivadas parciales, que ya sabemos hacer. Bien, entonces aquí voy a calcular la derivación. Hay que calcular derivadas parciales en x y en y. Calculo con respecto a x primeramente. Bien. Calcular con respecto de x es, voy a resaltar las variables ahorita en color verde que debo diferenciar. Todo esto lo debo derivar parcialmente con respecto de x. Ya lo hemos visto muchas veces. Se los comento nada más, los detalles si quieren ustedes lo hacen. Aquí la derivada ingresa en cada uno de estos términos. Bien, tendrías dos derivadas. La del primer término, que es 2x seno, vas a tomar solamente derivadas de las variables x. Lo que no sea x sale de la derivada parcial como una constante. Bien, una constante que multiplica y quedaría. Sale el 2, sale el seno de y. Bien, porque no dependen de x. Y vamos a derivar, en este caso, la x, esa x. La derivada de esa x con respecto de x te va a dar 1. Bien, menos, en el segundo término tienes un 3 que sale como una constante, tienes un y cuadrada que sale como una constante y debes derivar lo que te haya quedado, en este caso x cuadrada. Esa derivada sería 2x. Bien, ya terminé de derivar, pero debo quitar esos productos. Entonces quedaría 2 seno de y por 1, pues es lo mismo, ¿verdad? Menos 6 alfabéticamente x y cuadrado. Ya tengo la derivada en x. Es esta de aquí, esta línea. Ahora debo calcular la derivada en y. Es muy parecido. ¿Bien?
la voy a hacer aquí en paralelo. La z con respecto de y. Sería 2x, aquí va y, menos 3x cuadrada, y cuadrada, aquí va y, y aquí. Debo derivar esta criatura con respecto a la variable y, parcialmente. Al igual que en x, la derivada ingresa en cada término. Tienes dos, serían dos derivadas. En el primero, el 2x no depende de y, por lo tanto debe salir de la derivada como una constante. ¿Bien? Y te quedas con la derivada del seno. Esa derivada sería coseno positivo. No es necesario aplicar regla de la cadena, ya que lo que está como argumento del seno es simple. No es un argumento compuesto como una constante por y. Solamente es y se acabó. ¿Vale? No es necesario aplicar regla de la cadena. Segundo término, expulso los términos diferentes de y. En este caso es tanto el 3 como x cuadrada. Y derivo lo que me haya quedado. Me quedó simplemente y cuadrada. Su derivada es 2y. Quito paréntesis. En el primero no hay ninguno. Quedaría igual. Y en el segundo sería 6x cuadrada y. Ya tengo las derivadas parciales de z con respecto a x y con respecto a y. ¿Dónde van? Deben ir en mi fórmula del diferencial. Es esta de aquí arriba. ¿Sale? Entonces, sustituimos. Lo voy a poner aquí con una... Lo voy a conectar. ¿Sí? Y entonces, el diferencial de z, que es la variable dependiente, sería igual a zx, el cual es igual a 2 seno de y menos 6xy cuadrada. ¿Sale? Esto multiplicado por dx. Lo sumamos ¿con quién? Con el zy, donde zy es esta otra criatura, 2x coseno y menos 6x cuadrado y. Y esto multiplicado por el diferencial en y. Cuando tú calculas diferenciales, aparecen productos. Aquí el producto que son dos. Es dx multiplica cada uno de estos. Si tú piensas multiplicar, no lo hagas. Porque si tú distribuyes el diferencial, tu fórmula del diferencial de z, que es todo esto, se va a complicar más. Deja los productos tal y como están. Lo que puedes hacer posiblemente es una factorización de cada par de corchetes. Puedes expulsar en el primero, por ejemplo, un factor 2 y en el segundo un factor 2x. Pero lo voy a dejar así para no complicarme la vida. ¿Bien? Entonces, no multipliques en tu fórmula de diferencial. No hay términos semejantes en ningún lado. ¿Por qué no hay semejantes? Porque este corchete primero va a depender de dx y este segundo corchete va a depender de dy. Y dx y dy no son lo mismo. Por lo tanto, no hay términos semejantes fuera de los corchetes. ¿Sale? Quedaría de esta forma. Ya terminamos. Eso fue todo. ¿Sale? Se ve feo, pero no es complicado calcularlo. Bien, esto de aquí sería mi respuesta del inciso A. ¿Alguna duda? No hay dudas. Bueno, está bien, no hay problema. Segundo inciso, el B. Aquí es diferente. En el inciso B, tengo del lado izquierdo W. Esta W debe ser la variable dependiente. Y del lado derecho tengo las variables independientes. Por lo tanto, aquí W
es una función de cuántas variables independientes. Pues de 3. Ellas son X, Y y Z. Bien. Como depende de 3 variables, la fórmula del diferencial de W va a ser diferente a la diferencial de Z. Bien, en Z, para empezar, tienes nombres distintos. Una se llama Z, la otra se llama W. En el inciso A, la Z depende de 2 variables y en el inciso B, W depende de 3. Por lo tanto, las fórmulas deben cambiar. ¿Cómo cambian? Pues ya se los había dicho acá arriba. Si tu función tiene 10 variables, pues en el diferencial tú vas a agregar 10 términos parecidos a estos, pero con el nombre de cada variable. ¿Vale? Entonces, nuestra fórmula en este caso, para el inciso B, W es la función x2 más y2 más z2. Esta cosa no la puedo graficar. Necesitas un espacio de 4 dimensiones para graficarla. En el inciso A sí puedo graficar la función z. No lo hice, pero bueno, se puede hacer. Utiliza un software si quieres. No es importante la gráfica, no la necesito. Solamente necesito saber mi fórmula de diferencial. En este caso, el diferencial de W, porque así se llama la función, va a ser igual a ¿qué? Pues tengo 3 variables, van a ser 3 términos. Bien, el primero, ¿cómo va a ser? Va a ser la derivada parcial de W con respecto de X. Se denota de esa forma, W índice X, multiplicado por dx. Bien, más. Segundo término, pues va a ser la derivada parcial de W con respecto a la segunda variable, que es Y, multiplicado por su correspondiente diferencial. Y último es parcial de W con respecto de Z, multiplicado por el diferencial Z. ¿Sí está claro la construcción de esta fórmula? ¿O ya se perdieron? Sí, está bien. Bueno. Tienes 3 variables. Entonces, para cada una de ellas, tú vas a asociarle un término en el diferencial. ¿Sale? Así, más fácil. Muy fácil. Entonces, necesito calcular este y este. ¿Cuánto valen cada una de esas derivadas? Eso lo hago aquí. Derivadas. Bien. La primera es, voy a hacer la primera nada más, las demás son similares. Bien. Calcular W con respecto de X. Esto es derivar parcialmente la función x2 más y2 más z2 y todo esto con respecto de x. La derivada, esta, ingresa aquí, acá y acá. Tendrías 3 derivadas. La primera de ellas, ¿cuánto vale? Derivada de x cuadrada con respecto de x. Esto da 2x. Bien. Más la segunda, derivada de y cuadrada con respecto de x. Recuerda que son derivadas parciales. Como es derivada parcial, este x ve como a y y a z como constantes, ya que no coinciden con x. ¿Pero qué tipo de constantes son? ¿Constantes aisladas o constantes que multiplican? Aisladas. Son aisladas, ya que no están multiplicando la variable x. Nada multiplica x, la x que está aquí. Bien, esa x está sola y es la única que se deriva. Por lo tanto, todos los términos diferentes de x son constantes aisladas. Y sus derivadas de dichas constantes son 0. Bien. Si tú sabes sumar, esto te da 2x. Ya tenemos la primera. ¿Vale?
La segunda es muy parecida. La tercera también. De hecho, hay, si te das cuenta, una especie de simetría. Cuando tú calcules la derivada con respecto de y, aquí lo único que va a sobrevivir es este término, ¿verdad? Este se anula y este también, porque no dependen de y. Y esa derivada sería 2y. La de z sería 2z. ¿Sale? Entonces, tendrías que el diferencial de w, ya de la función, bueno, aquí se me olvidó. Voy a poner aquí. Similarmente, se calculan de y de z. ¿Sale? ¿Y cuál va a ser tu respuesta a este inciso? Diferencial total. El diferencial total es diferencial de w, porque así se llama la función w, es igual a ¿quién? 2x, tú multiplica, lo voy a escribir entre paréntesis, multiplicado por dx, más la derivada parcial de w con respecto de y, es 2y, este 2y multiplicado por diferencial y, más la parcial de w con respecto de z, ese resultado es 2z. Bien. Y esto acompaña de z. Esto de aquí sería tu resultado. No hay términos semejantes. Aquí es 2x de x, 2y de y, 2z de z. Todos ellos son diferentes. No puedes reducir tu fórmula. ¿Vale? No. Ahí termina. Se acabó. ¿Dudas? No. Les digo que está muy sencillo. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un cambio real y un cambio aproximado con el diferencial. Yo les dije cuando empezamos que el diferencial y el cambio real no es lo mismo. El cambio real es la diferencia del valor final con el valor inicial de la función. Y el cambio aproximado es el diferencial de la función, el cual se calcula, ya vimos un ejemplo, a través de derivadas. ¿Bien? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? Bueno, vamos con un ejemplo matemático y ahorita con un ejemplo un poquito más real. ¿Sale? Este de aquí es el Stuart. Ejemplo, si z es una función dada por esta fórmula, determinar la diferencial de z. Si te das cuenta, aquí z depende de dos variables, x y y. Estas son mis variables independientes. Es muy fácil calcular el diferencial, ya lo vimos. Segunda parte de este ejercicio. Si x cambia de 2 a 2.05 y y cambia de 3 a 2.96, comparar los valores de el incremento en z, este delta z es incremento, y el diferencial de z. ¿Cómo son entre sí? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Aquí vamos a ver la diferencia que hay entre uno y el otro. ¿Bien? Bueno, podemos graficarlo. Ahorita hago la gráfica. Vamos a calcular salvajemente esta diferencial del inciso A, que está muy sencillo. Se van a reír, seguramente. Entonces, primer inciso es calcular el diferencial total. ¿Sale? Este diferencial total debo identificar de cuántas variables independientes estoy trabajando, con cuántas de ellas. En este caso, la función z depende de dos variables, x y y. Nada más, no hay otras. Por lo tanto, mi fórmula para el diferencial de z sería nada más con dos términos, uno para x y otro para y. El término en x sería de esta forma y el término en y sería esta otra.
¿vale? ¿Pueden calcular rápidamente estos diferenciales? ¿Me pueden decir rápidamente cuánto vale la ZX? Aquí está la fórmula. X2 más 3XY menos Y2. ¿Cuánto vale esa derivada parcial con respecto de X? No sé qué es. ¿Cero? No. No están derivando bien. Tendrías tres derivadas. X2, 3XY y Y cuadrado. Estamos derivando con respecto de X. El primero es X cuadrada. ¿Cuánto vale su derivada? 2x. 2x. Muy bien, ahí llevamos 2x. Segundo es una suma. Debes derivar 3xy con respecto a x, derivada parcial. ¿Cuánto vale? Sí saben, pero no me quieren decir, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Necesitan practicar mucho. Vale y. El último vale 0, porque es una constante aislada. ¿Bien? Esa es la primera derivada. La segunda, bueno, no la segunda derivada, sino la parcial de z con respecto de y, quedaría. Observa que x cuadrada no depende de y, sería 0. El segundo término 3xy, su derivada es 3x. Y el último es menos 2y. Bien, entonces quedaría 0 más 3x menos 2y. Ahí está. Ya tengo todo. Simplemente lo pongo aquí y será igual a zx, el cual vale 2x más 3y. Y esto multiplica por dx. Más zy. Omito los ceros. Quedaría 3x menos 2y. Y todo esto por dy. Todo esto de aquí es el diferencial en z. Esto resuelve el inciso A. Ya terminé el inciso A. ¿Alguna duda? No. Nada. Bien. Queda poco tiempo, no me alcanza para resolver el inciso B. Déjenme generar una segunda videollamada. ¿Anda por ahí el Sánchez? Bien, no se vayan.